Hola. Muchas veces sentimos que aquello que es de nuestro interés es lo prioritario. En definitiva, tenemos una sola vida, uno podría imaginar o pensar, decir que en función de que esta es la única vida que tenemos, uno tiene que trabajar duro para poder conseguir aquellas cosas que necesita. Y en función de este criterio, uno podría pensar, ocuparse de poder prosperar y de poder resolver situaciones que a uno se le pueden presentar, hace que muchas veces uno tenga la decisión o adopte la decisión de avanzar en función de aquello que le es importante a uno mismo y armar una agenda sobre qué es lo que uno, en qué uno tiene que colocar el esfuerzo para poder avanzar y para poder prosperar. Y en este torbellino de intereses o de reflexiones de qué es lo correcto hacer, en qué nos podemos ocupar o a qué podemos dedicarnos que sería más útil para nosotros, muchas veces sin darnos cuenta caemos en el desinterés, en la preocupación exclusivamente de aquello que es de nuestro propio peculio, aquello de lo que nosotros nos vamos a ocupar, y dejamos de lado conceptos como el de la solidaridad, el de ser buenas personas, el de tratar de ayudar y de colocar el hombro frente a la necesidad de otro simplemente porque es correcto o simplemente porque ese otro realmente lo necesita y nosotros haríamos bien en poder ayudarlo y tal vez porque estaría en nuestra posibilidad poder ayudarlo. Una aproximación a esta temática la encontramos nosotros en nuestra parashá, en la historia previa a que de alguna manera Yosef sea invitado y llevado a la corte del faraón para poder tratar de resolver este sueño que estaba aquejando al faraón y que no le daba tranquilidad. La historia comienza justamente en la cárcel, o este segmento de la historia. Comienza en la cárcel donde, había llevado el dueño de los mayordomos, el responsable de los mayordomos, había llevado a Yosef a que esté en esa cárcel. Y y el texto cuenta de que, estando en la cárcel la gente que está ahí no es gente que tenga futuro, algunos inclusive contemplaban la posibilidad de la muerte como una especie de pena capital en función del motivo por el cual estaban encerrados en este caso. Sin embargo, Yosef está en la cárcel, él había logrado tener un buen vínculo con el jefe de los mayordomos. En definitiva, hay un panadero y un copero que están presos en ese momento y que el jefe de los mayordomos le pide a Yosef que él se haga cargo de ellos. Yo quiero congelar un poquito la historia acá, porque en definitiva, ¿qué significa hacerse cargo de ellos? Atenderlos, cuidarlos. Yosef va a hacer todo eso, pero uno pregunta, ¿qué interés puede tener un preso frente a que otro preso está tan preso como él y que en definitiva tratar de preguntarle cómo está y que tenga su situación de encierro en esa cárcel donde se encontraba, transformar esa instancia en un momento más llevadero y más tranquilo frente a lo que él estaba viviendo? Cuenta la historia que inclusive una vez se acerca a Yosef a donde estaban estos dos presos, copero y este panadero, y le preguntó, ¿por qué vuestros rostros están cabizbajos? ¿Por qué están caídos y grises? ¿Qué les pasa? Eso de qué les pasa es simplemente una voz de afecto frente a otro preso que también está en el fondo de la ciénaga, caído y en la cárcel y encerrado, y le pregunta a Yosef qué es lo que tiene, qué es lo que les pasa. Ahí comienza a desarrollar Yosef aquello que nosotros ya le conocíamos antes, es esta capacidad de poder interpretar los sueños y de alguna manera este talento particular que él tenía, como ya lo hemos visto cuando estaba Yosef en contacto con sus hermanos. Acá vuelve a mostrarse donde de pronto ambos personajes, ambos presos, ambas personas que estaban encerradas en el calabozo sueñan, cada uno un sueño, que por supuesto van a ser de alguna manera estos sueños van a indicar qué es lo que va a ocurrir en el devenir de sus días. Y Yosef los escucha, Yosef los atiende, Yosef trata de interpretar esos sueños que ambos habían soñado, que los estaban angustiando tanto. En definitiva, en ese ejercicio, en esa gimnasia de poder apoyarlos, finalmente les devela
qué es lo que significaba el sueño que habían soñado. Yosef lo único que le dice a ellos es, cuando les toque salir, en el caso sobre todo de aquel preso que finalmente iba a ser liberado, ya que el otro su destino iba a ser bastante trágico, le dice, bueno, cuando salgas de aquí, por favor acuérdate de mí. Finalmente va a salir este preso con esta novedad, con esta interpretación que le da Yosef, pero se olvida de Yosef. Pero a Yosef no es que no le importó, por supuesto que le importó, por supuesto que él quería salir y encontrar una situación de escape frente a la cárcel donde se encontraba. Pero él igual asistió a los presos. Él igual asistió a ese copero y ese panadero, porque era lo correcto, porque estaba bajo su responsabilidad y él en ese lugar chiquitito, perdido, carcelario, entendía que podía hacer algo. ¿Había planificación respecto de su devenir, su futuro? Por supuesto que no. Estás ayudando a un hombre tan quebrado como vos. ¿Qué puede venir de eso? Sin embargo, el texto cuenta que cuando el faraón, luego de la historia tan conocida, comienza a soñar con las vacas gordas y las vacas flacas, y comienza a soñar con toda la temática de las espigas más pesadas y menos pesadas, donde finalmente se va a concretar estos sueños o esta profecía que iba a ocurrir más adelante con los 7 años de abundancia y los 7 años de miseria que iban a ocurrir en la tierra de Egipto. Sin embargo, cuando el faraón va a soñar estos sueños y nadie se los puede resolver, el faraón se pone nervioso y dice, pero no hay nadie que pueda ayudarme. Y en ese momento, el copero que ya había salido, le recuerda al faraón la experiencia que había tenido cuando él como preso se encontraba ahí abajo. Entonces inmediatamente el faraón da una orden que traigan a Yosef. El texto cuenta que lo levantan a Yosef del pozo, de alguna manera de la situación carcelaria en la que se encontraba, lavan sus ropajes, se baña, se vuelve otra vez como una persona digna, digamos, en situación simbólica por lo menos de libertad. Y el faraón conoce así a Yosef, y el devenir de esta historia es conocido por muchos de nosotros simplemente porque Yosef logra interpretar, como interpretó en su momento los sueños de estos dos personajes, logra interpretar también el sueño del faraón. Y el faraón queda totalmente embelesado con el talento y la capacidad de Yosef, y de ahí rápidamente lo elige más adelante a ser el segundo del faraón, una suerte de virrey en la tierra de Egipto. Nosotros tenemos esta historia que la hemos narrado muy someramente. La pregunta es, ¿qué pasó con Yosef? ¿Cómo puede ser? ¿De dónde es que Yosef termina él ocupando un lugar tan importante? ¿Qué voluntad, qué empeño puso él para haber sido elegido para ese lugar tan importante? La respuesta es ningún empeño en eso. Él simplemente fue útil a quien podía ser útil en ese momento. No le importó que se trataba de un preso, no le importó de que se trataba de alguien a quien él no podía sacar ningún beneficio. No hubo una pizca de planificación respecto de su propio devenir. Él estaba ahí y podía hacer el bien a alguien. Él estaba a cargo de 2 personas, son 2 seres humanos. No importa que fueran presos y que inclusive uno de ellos estaba ya prácticamente condenado a muerte. Él igual lo ayudó, igual lo acompañó. Y de alguna manera la vida hizo su propia dinámica para que el bien o la recompensa por haber actuado como corresponde frente a quien necesitaba algo, vuelva otra vez a Yosef. Yosef no planificó nada respecto de su futuro y una estrategia de qué implementar para ver si en algún momento él podía ser útil a otra persona fuera de la cárcel para poder salir. Él simplemente fue un mensch. Él simplemente fue alguien justo, alguien solidario, alguien de alma buena que quiso hacer lo posible para que la vida de otro individuo se encuentre mejor. La vida le sonrió. De alguna manera podemos pensar que en Yosef vemos que es bueno que hagas el bien, sin necesidad de pensar qué ventaja tengo. Si hago esto, ¿qué es lo que voy a ganar? Simplemente regá el bien a tu alrededor. Sembrá el bien, sembrá la dicha, sembrá la ayuda. Trata de que la gente que te rodea esté mejor, simplemente porque está cerca tuyo. De alguna manera, si cosechás y permitís que crezcan las cosas, eso de alguna manera te va a volver. Tratá de ser de la misma manera
que fue Yosef, trata de encontrar placer simplemente en el placer del bien por el bien mismo. Es muy posible que si lo haces, tengas posibilidades mucho mayores finalmente de poder encontrar vos tu propia felicidad, a veces en el medio del mar de angustia. Shabbat Shalom para todos ustedes. Hag Hanukkah Sameach.